buenas noches, bienvenidos a Civilitas, otro programa de estos miércoles en los que pensamos, hoy con un programa muy especial. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Bueno, sí, seguimos con lo que habíamos anunciado, que es analizar con un poco más de profundidad qué mensaje está dando sobre todo los jóvenes y sobre todo en las PASO, que fue como un efecto sorpresa. Nosotros, muy lejos de darnos preocupación en qué pasa, uno a veces dice, che, no, pero los jóvenes no están teniendo en cuenta esto, como uno tratando de condicionar un voto que es totalmente legítimo, por algo lo están haciendo, pero sí nos parece interesante traer a la mesa de Civilitas, y lo hemos estado haciendo la última semana, bueno, a ver un poco qué hay detrás, qué mensaje hay, qué interpretación, quién le quiere poner un poco el cascabel al gato, de qué están queriendo decir los jóvenes en esta movida. Yo creo que el panorama post-paso es un protagonismo, han cobrado los jóvenes un protagonismo especial, que lo van a tener de nuevo en octubre, porque son el 40% del electorado, así que, bueno, queremos escucharlos, queremos saber qué piensan, qué país imaginan. Bueno, vamos a tener Yo, debo decir que siempre quisimos que nos dieran bolilla a los jóvenes. Sí. Queríamos atraerlos, saber que nos sigan, y no es tan fácil. Sí, no está tan fácil. Pero bueno, hoy sí vamos a tener jóvenes porque por suerte les agradecemos a todos los jóvenes que van a estar. Vamos a tener dos mesas muy interesantes con distintas perspectivas. Un voto que recién comienza de chicas de 17 años que tienen. También un voto más, un análisis de chicos jóvenes pero que ya están en forma analítica en los medios de comunicación. De distintas extracciones, algunos más Patricia, algunos más Milei, algunos más de otro tipo, de por acá y de por allá. Me parece que va a estar interesante. Vamos a escuchar a todos. Si les parece, antes de ir a la primera mesa, les voy mostrando unas placas que dan un poco el marco de este análisis. La primera placa, y les voy invitando a que vayan para... Esta sería la última. Si quieren, vamos a la primera, que es el 58%. El 58% de los chicos anuncia que no está interesado en la cuestión de la política. Casi el 60% de los jóvenes, en una encuesta reciente que hizo Subán Córdoba en todo el país, bueno, marcan que no están interesados. Y fíjense que hay otro caso, también otra de las placas, en donde marca que ninguno de los dirigentes, no importa cuál, aquí está, dice el 58, el 60% de la juventud tiene sentimientos negativos con el país. O sea, no solamente no les interesa la política, sino que están muy renegados, digamos, con la realidad del país, como esa persona que está allí con ganas de viajar, de irse a otro lado. 54% de los jóvenes dice no sentir nada o poco interés por la política. Y un dato que es la siguiente placa, que es ningún político, no importa si es del Frente de Todos, de Milei, tiene más del 35% de imagen positiva entre la juventud. Esto nos está marcando un poco, bueno, el escepticismo que hay de los jóvenes en general con respecto a los representantes. Bueno, y ese listado, que era la primera placa que teníamos, es porque, claro, cuando uno va más en detalle, los jóvenes dicen, claro, si no tenemos seguridad, si no tenemos trabajo, si no tenemos acceso, digamos, finalmente la juventud tiene su propia agenda de temas pendientes. Y parece mentira, pero es como que está invisibilizada, digamos. O sea, la cuestión de los jubilados está clara, la cuestión de la pobreza está clara, pero la cuestión de la juventud no está tan clara. Y bueno, y por eso hemos invitado a los que hemos invitado. Gracias por estar, ¿eh? ¿Cómo están? Gracias. ¿Bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si le parece, empiezo primero por Juli. Juli, bueno, vos sos estudiante de Ciencias Políticas, estás un poco activo en política. ¿Cómo lees? ¿Qué está pasando? ¿Qué mensaje están queriendo dar los jóvenes con esto que pasó en las PASO, digamos? Bueno, creo que la elección que pasó sin duda dejó mucho que decir, mucho para analizar. En un primer lugar, un Milei que salió primero derrotando de cierta forma a las dos grandes estructuras del país, que hace tiempo estaba polarizado, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y una interna de Juntos por el Cambio que la ganó Patricia por bastante más que frente a Horacio, y un Sergio Massa que, a pesar de estar en el gobierno, ser un ministro de la inflación, el ministro de la platita, el ministro que está en un gobierno que tiene altos índices de desaprobación, sacó un 20%, más lo que le sumó Juan Grabois, un 25%. Entonces, cuando vos ves el resultado de la elección, tenés entre Milei, que sacó un 31%, y Sergio Massa, que estuvo en un 27%, y Patricia en un 28%, hay un margen de 600.000 votantes al medio, que es muy poco, en el que una persona que la vio hace mucho fue Cristina, que salió en una entrevista y dijo, la elección va a ser una elección de tercios. Entonces, la elección se dividió en tercios. Milei
que ganó solo, sin una estructura, siendo él, habiendo perdido anteriormente en las provincias, en municipios, siendo él, Milei, Javier Milei, capitalizando su persona, todos esos votos. Bueno, muy bien, ya vamos a seguir conversando. Vos que también sé que haces análisis allí en los SRT, así que también te pedimos tu carácter analítico, digamos. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué hay detrás de este fenómeno de lo que pasó en las PASO, digamos? No, a ver, lo que yo veo en realidad es que la Argentina siempre tuvo un tercio que fue el que le dio el triunfo a Mauricio Macri y después a Alberto Fernández, y que hoy ve en Javier Milei una posibilidad de expresar un voto que sea distinto. Pero es un tercio que siempre fue el que marcó. Si vos te fijás, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tienen porcentajes similares, obviamente que menores, pero similares a los que sacaban, que es, si sacamos a Javier Milei, la mitad y la mitad. Entonces, es el tercio que siempre marcó la elección para un lado o para el otro, y además que hay 11 millones de personas que no fueron a votar, que es otro tercio que hay que tener en cuenta, entonces son cuartos. Bien. Más que tercios, yo creo que son cuartos, y que es eso, simplemente. ¿Ustedes piensan que esto, porque hay mucha gente, inclusive de mi edad, que dice, no, bueno, esto fue, ahora ya se van a dar cuenta porque lo de Milei es inviable y demás, entonces es como que todos están esperando una vuelta a la racionalidad, pero hay otros dicen, no, esto llegó para quedarse, inclusive se puede llegar a profundizar en las elecciones de octubre? ¿Cómo lo ven ambos? Sin dudas que puede llegar a profundizarse, pero yo no creo que tanto. Sin duda que en los resultados de la elección nosotros vemos un giro de la sociedad hacia un centro derecha, con Patricia y Milei, y un Sergio que hoy queda más en el centro-izquierda si se quiere. Y es una elección que yo creo que el otro día le escuchaba a un politólogo muy conocido, Malamud, que decía que los analistas de campaña dicen que peor está es Bullrich porque la comen de los dos lados, pero que en realidad el que peor está es Sergio Massa porque es el que está en el gobierno, y ya se ha visto después de las elecciones cómo ha empezado todo a profundizarse los problemas económicos en la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer, digamos, Milei sin duda es que puede llegar a profundizar porque hay muchos votantes que se filtran de todos los candidatos que han ido quedando hacia él. Una Patricia que tiene que reforzar esa idea de orden, de venir a ordenar y explicar y hacerle entender a la sociedad que ellos también, nosotros también somos el cambio, desde el PRO, digamos, también está el cambio, pero con estructura, con gobernabilidad y con experiencia. Explicar esa diferencia que tiene con Javier. En tu caso, ¿cómo es el de acá hacia adelante, hacia el 22? Sí, yo creo que Patricia Bullrich va a disminuir porque Milei y Massa se están eligiendo para polarizar. Entonces eso va a llevar a que ambos dos crezcan y Bullrich capaz se mantenga y baje, pero hay que ver qué pasa con los votos de Larreta. Sí me parece interesante ver qué va a pasar de vuelta con estas personas que no fueron a votar, que hay dos posibilidades. O genera un voto de ilusión y Javier Milei crece y gana en primera vuelta, o genera un voto miedo y capaz puede llegar a ganar por muy poco o salir segundo con Sergio Massa, y después en un balotaje todo puede pasar. Y le hago una pregunta más profunda, que es, digamos, mucha gente dice, no, los jóvenes han votado, por ejemplo, a Milei porque es un voto que explote todo y qué más da, digamos. O sea, si total ya está todo explotado, digamos. ¿Es un voto razonable o finalmente es un voto irracional el que ha estado detrás de Patricia, digamos? Te pregunto primero a vos. Sí, a mí... Perdón, detrás de Milei, sí. Me parece que hay una frase de Juan Grabois que lo define bien, cuando él dice, el voto de Milei no es solo un voto bronca, es un voto esperanza también. Hay un 30% de los electores que cree que puede hacer algo o que al menos cree que puede capitalizar positivamente todo eso que siente. No me parece que alguien quiera que explote el país. Yo creo que lo que está buscando el votante de Milei es decir, bueno, si yo particularmente veo que ni con el Frente de Todos ni con Juntos por el Cambio pude estar mejor, capaz puedo estar mejor acá. Sí, sin dudas que, a ver, analizándolo, lo vemos en Córdoba, la provincia que lo hizo presidente Mauricio Macri, hoy gana Javier Milei y Juntos por el Cambio, el partido que llevó Córdoba a la presidencia, queda en un tercer lugar. Creo que hoy por hoy, digamos, lo que se debe hacer es entender a los jóvenes desde un punto de vista donde no solo hay un voto bronca, que sin duda, obviamente, que puede llegar a haberlo, un voto esperanza, sino también hay un voto donde él ha podido explicarle a la sociedad qué es lo que se debe hacer, que sin dudas muchos lo piensan, y por ahí en la interna de Juntos por el Cambio generó tal desgaste que el foco hacia el 10 de diciembre se lo llevó Javier Milei, pero hoy por hoy con los candidatos ya definidos creo que puede llegar a cambiar un poco el panorama político. Bien, y la última pregunta, con respecto a lo del 22 de octubre, ustedes como jóvenes, más allá de que han desarrollado su carácter analítico aquí en la Cámara,
¿El 22 de octubre le genera esperanza, le genera expectativa o están haciendo las valijas para picarse, digamos? ¿En tu caso? No, digamos, gane quien gane, no me voy a picar. Pero sí, sin duda, que creo que el 22 de octubre puede marcar una cuestión de decir, puede que no tengamos más universidad pública. Y creo que es lo que le está pasando a una gran parte de la juventud. Por un lado, que está diciendo, gana Milei y llega a lo que yo quiero, y gana Milei y se termina lo que siempre me vendieron que era malo. Y otra parte de la juventud que creo que se está organizando para decir, bueno, puede ser hasta un infierno, entonces vamos a resistirlos, por decir unas palabras. ¿Pero se está dando ese debate? O sea, en una reunión de jóvenes están los pro-Milei y los anti-Milei, ¿y se da ese debate o no se está discutiendo? No, yo creo que la polarización llega a los más jóvenes también. Claro. Hay grupos donde no se habla, donde no se discute, porque muchos del votante de Milei no dice que lo vota. Claro. El votante politizado es el votante de Juntos por el Cambio o el del Frente de Todos, y ahí sí se están dando discusiones internas, incluso en decir, che, si llegamos a un balotaje, cualquiera de los dos, vamos a votar al que no sea Milei. ¿Cómo miras vos? ¿Con expectativa, con incertidumbre, con miedo? Yo lo veo con mucha expectativa. En mi caso, al estudiar ciencia política, ese día, ese primer lunes después de la elección, lo hemos analizado con docentes, alumnos, futuros colegas, ya recibidos, digamos, egresados. Y la discusión pasa mucho más en entender por qué pasó lo que pasó, cómo se dio, sacar las lecturas de eso, más que debatir si armamos o no la valija. Eso, por lo menos en mi ámbito, digamos, de ciencia política, no se ha dado. Bien, bien. Bueno, les agradezco mucho que hayan aportado su análisis. Me interesa también ver qué están pensando ustedes en su casa. Ojalá se estuviera dando el caso de que hay un padre y un joven que dice, che, yo mirá, lo conozco tal y tal, y que inmediatamente se arme el debate, porque yo creo que estamos sufriendo una falta de comunicación que se dio intergeneracional. Ahora tal vez se está dando, pero inclusive con ciertas... No es de una forma natural, sino que el grande le quiere increpar al hijo por el hijo, entonces le dice otra cosa. No está fácil ese diálogo político que por lo menos yo cuando era joven, ¿por qué me gusta la política? Porque en mi casa todos los días en la mesa se hablaba de una u otra manera de política. Eso se dejó de dar y ahora hay una cierta esquizofrenia, digamos, en las reacciones. ¿Algún comentario final? Sí, me parece importante tener en cuenta algo. Javier Milei sale tercero en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, que era lo que decían las encuestas. El voto que le da el triunfo es el interior. Y es interesante analizar qué es lo que está queriendo decir el interior frente a ese centralismo. Puede haber un voto anticentralismo, digamos. Sí, totalmente. Bien, bien. ¿Y en tu caso un comentario final? Sin dudas, como decía él, es muy interesante analizar eso, que Milei, tanto en capital como en provincia, sale tercero, y no solo eso, sino analizar cómo se va a ir... digamos, para los televidentes que están viendo, analizar cómo se va a ir dando, porque yo creo que se va a ir dando toda una reconfiguración del espacio político, de la política en sí, a partir no solo de esta elección, sino de los resultados que sean en octubre y si hay en balotaje en noviembre. Claro, perfecto. Bueno, muy bien, si les parece, tenemos también un analista prestigioso, le hemos robado a Canal 13 este análisis y agradecemos que nos presten el material. Tenemos este análisis de qué está detrás del voto Milei en el caso de los jóvenes y luego una segunda mesa también interesante porque es muy diversa para seguir analizando qué están queriendo decir los jóvenes en la última votación. A ver este análisis. Yo te diría que una de las cosas que no se habló tanto es la revolución de la juventud. Ajá. Milei es un candidato apoyado muy fuertemente por los jóvenes. Eso no sale de los cuento de los votos, porque no tenemos forma de verlo. Anteriormente, ¿se acuerdan que había mesas femeninas y mesas masculinas? Y podíamos saber las diferencias. Eso no está más. Ahora tenemos un análisis geográfico muy detallado, pero no hay un análisis por cuestiones socioeconómicas que a veces se hacen por los barrios y ni siquiera mucho menor por el grupo etario. Ahora, de las encuestas surgían la enorme diferencia de votos que había entre Milei y entre los jóvenes. A Milei lo está impulsando la juventud, cambió el paradigma. El paradigma del voto en la Argentina históricamente es los sectores populares votaban peronismo, los sectores más adinerados votaban antiperonismo. A Javier Milei, los jóvenes pobres votan igual que los jóvenes ricos. Eso es una cosa muy fuerte para el kirchnerismo que intentó apropiarse con la cámpora, ¿no es cierto?, de ese voto joven progresista, ¿no? Pero no solo ese voto joven apoyaba a Milei, sino que lo militaba. Claro. Lo militaba no en la calle, lo militaba en las familias. Claro. Los trataba de convencer. Hay una introducción de un montón de gente, de chicos que estaban fuera del sistema, fuera de la política, que habían quedado abandonados. Ya el kirchnerismo, la juventud ya no lo tenía hace tiempo. Claro. Muchas veces decimos, los jóvenes de la cámpora están más cerca de ser abuelos que de ser jóvenes. Y además no te olvides, Alejandro, que también todos esos jóvenes crecieron con el kirchnerismo, pura y exclusivamente, no con el peronismo, con el kirchnerismo. Cualquier joven de 30 años hoy, cuando empezó el kirchnerismo, tenía menos de 18 años. No recuerda el proceso previo. Y lo que ves que en esta última década
No tuvo oportunidades, no hubo crecimiento económico, no consiguió trabajo, el Estado en muchos casos lo dejó indefenso, el sector privado no le dio trabajo tampoco. En ese sector, sobre todo más varones que mujeres, jóvenes, hombres de clase media, media baja, trabajadores autónomos, informales, ahí hubo una revolución que empujó a Milei. Y otra cosa más, el interior con respecto a la capital y la provincia de Buenos Aires. En la capital federal, Javier Milei quedó tercero cómodo. Mirá. En la provincia de Buenos Aires, Javier Milei quedó tercero a una distancia importante. En el resto del país, arrasó. Perfecto, ya vamos a seguir con más análisis. Bueno, muy interesante. Seguimos analizando qué está pasando. Si estás preocupado, aflojale un poco. Siempre las cosas son para bien. Estos remesones van a generar renovación, van a generar cambios, van a generar ajustes. Así que nosotros, por lo menos en Civilete, siempre tenemos una mirada positiva de los cambios políticos y sociales. Gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, voy a empezar con tu nombre. Vos tenés 17 Lucía, años y sí. estás por primera vez votando. Sí. Has votado ya en las PASO. Sí, he votado. Bueno, contame un poco qué mensaje has dado vos y qué mensaje ves que quieren dar los jóvenes en este caso. Bueno, yo creo que los jóvenes en este caso Sí. dieron un voto esperanza, más bien que un voto bronca, porque considero que no se sienten identificados con ninguno de los dos bloques que ya se venían estableciendo desde hace tiempo y eligieron, antes que seguir con lo mismo, algo nuevo que quizás les daba una esperanza. Perfecto. O sea, en el caso de Milei es un voto esperanza, digamos. Yo creo que sí. Bien, perfecto. Y en tu caso, Pato, que también venís, vos trabajás en sectores populares de los barrios, ¿cómo se ha vivido esta última elección? Que inclusive en esos barrios también Milei tuvo algún impacto. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué mensaje hay ahí detrás de ese voto raro, digamos? Sí, la verdad que la gente busca un cambio, más los jóvenes, ¿no? De los barrios, que el tema del consumo. Buscan un cambio y eso creo que quieren cambiar porque es difícil ahora el tema de buscar trabajo, todas esas cosas. Claro. Es muy difícil. En algunos casos alguien decía, ¿por qué un Milei que a veces da algunos mensajes fuertes, digamos, de que va a cortar los planes sociales y demás, sin embargo obtuvo tanto apoyo en barrios como por ejemplo los del este de la ciudad de Córdoba, digamos? ¿Vos qué pensás ahí? ¿Que es finalmente porque están siguiendo al personaje, al Milei como persona más allá de lo que dice o están escuchando lo que dice, digamos? Creo que están escuchando el tema ese creo que la gente ya está como que le den plan, esa cosa, creo que ya está como cansada porque va subiendo las cosas. Subiendo las cosas y es difícil comprarlo. Y creo que quieren un cambio. Bien. Lo que necesitan. Perfecto. ¿En tu caso también votás por primera vez? Sí. Bueno, y contame vos cómo lo estás viendo. ¿Qué quiso decir la juventud en este voto de las PASO, digamos? Bueno, yo creo que la juventud, que tanto decimos que no está involucrada en política o que empieza a tener un descreimiento por la política, creo que eso se refleja en el personaje que es Javier Milei, que como idea siempre ha planteado el odio a la casta o el odio a los políticos en sí mismos. Entonces, yo creo que la gente identifica en Javier Milei una persona fuera de la política, más allá de que cuando asuma va a ser parte y va a tener que someterse a los mecanismos de la política, ¿no? Que creo que a veces no se comprende del todo, si me preguntan a mí. No alcanza un solo hombre en el poder para hacer funcionar todo como quiera, para bien y para mal, pero me parece que falta esa parte de que hay que buscar consensos también y hay que tratar de representar a todos y no solo a la mayoría que gana. Digamos que eso creo que a veces no es tan tenido en cuenta ni por los electores ni por los candidatos. Bien. En tu caso, Pedro, me intuyo tu pensamiento y vos, este voto que se ha dado te genera cierta preocupación, cierta angustia, cierta inquietud. ¿Cómo lo lees? No, yo creo que es un voto que a mí por lo menos me genera esperanza, porque veo que la sociedad argentina ha reaccionado por lo menos a un modelo de país de los últimos 4 años que ha demostrado que ha fracasado. Entonces, los primeros, independientemente sea Milei o Patricia Bullrich, que son en este momento las fuerzas que han quedado primera y segunda, yo creo que si el poder quedara en esas manos, yo por lo menos estaría tranquilo en ese sentido. Y no creo que el voto de Milei sea, me parece como muy rápido catalogarlo como un voto bronca o un voto castigo incluso.
en cierto sentido, como si veo en ciertos medios que se trata de esa manera, me parece un poco también subestimar al electorado y tratarlo como, en cierta manera, muy emocional o como que es un voto irracional, cuando verdaderamente puede ser que haya ideas políticas o económicas de trasfondo que tienen mucho sentido y generan expectativas. Les hago un poco de abogado del diablo a cada uno, así se arma una especie de ping-pong. En tu primer caso, que ves con esperanza el voto de Milei y lo has hecho, ¿qué le respondés a toda la gente que dice, che, pero Milei es un loco? O sea, habla con los perros, que además Dios le habla a través de los perros y además su hermano, o sea, es como que es un personaje que dice, che, llegará al poder y al otro día no se saldrá, ¡piu!, como una cañita voladora. En ese caso, ¿vos cómo lo ves? Y yo considero que no se tiene que tener en cuenta la vida personal de cuántos perros tiene. Yo he visto un montón de videos en los que todo el tiempo le están criticando a los perros, que la relación que tienen con su hermana, que si es rara la relación que tiene, todo eso. Creo que la situación amerita tener más en cuenta las ideas políticas, principalmente eso, antes que la vida privada de cada uno. Bien, bien. Me parece que en este momento, más que todo, la situación que estamos pasando amerita tener más en consideración ese tipo de cosas que... Perfecto, bien, bien. Y en tu caso, Pato, que venís como de conocés mucho los sectores populares, te hago una contrapregunta, que es si lo tuvieras a un Milei o una Patricia Bullrich o un Massa aquí, ¿vos qué le dirías, digamos? ¿Qué le dirías si lo estuvieras al frente, digamos? No, la verdad no sé. la verdad no sé porque no soy tanto de la política. Claro. Creo que siempre he trabajado, sí he votado, he visto una parte solamente del... veo no sé si la forma de cómo habla, pero de lo que el cambio que viene a traer, ¿no? Bien, bien. Creo que veo eso nomás y no soy tanto de la política. Claro, perfecto, bien, bien. Interesante porque en estos tipos de sectores como la zona este de la ciudad, viste que muchas veces hay mucho, lo que por lo menos algunos señalan, como mucho clientelismo. Bueno, vengo y te busco y porque te doy algo, te llevo y te hago que votes a tal lugar y demás. ¿Eso se sigue dando muy, muy profundo o vos ves que se está empezando como a romper esa disciplina o esa lealtad al que le da algo, digamos? No, creo que la gente, eso que le vienen, le prometen bolsones y todas esas cosas, creo que la gente no va a votar a la persona esa, sino que vota a la persona, por ejemplo, si le dicen votar a... Se revela y vota a otro, ¿no? Votan a otro. Bien, bien. Por ejemplo, ya adentro vos votás el que sea, ¿no? Eso pasa, pero pasa eso que van a buscarte tu casa. Perfecto. Bueno, allí recuerden que, por ejemplo, en el caso de Córdoba, nosotros lo hemos estado analizando, es muy curioso que el voto Milei es un voto por edad, pero también es un voto por corte geográfico y tiene que ver mucho con sectores muy populares de Córdoba. O sea que realmente es un fenómeno que ha echado raíces. Te hago pregunta de abogado del diablo para seguir en la misma línea. Vos recién hablabas de la necesidad de ciertos consensos y demás, pero justamente un poco, acá estamos hablando de un candidato que dice, yo soy león, me como la casta y tengo el plan motosierra, digamos. ¿Eso no es una especie de contradicción, digamos? Sí. Sí. Para mí directamente es un Sí lo es. candidato que no propone consenso porque desprecia la política como idea, desprecia el consenso como idea, desprecia al resto de los políticos, que esa es la parte más razonable, me parece a mí quizás. Pero sí, yo no creo que sea un candidato que busque consenso y eso para mí es uno de los problemas que hay. Bien. No busca consenso, no busca representar quizás al que no lo vote tanto, busca recortar, sacar del medio, sacar. Y me falta creación, no lo veo proponiendo crear cosas, destruir el Banco Central, destruir no sé qué, destruir la casta, etcétera, etcétera, destruir la soberanía nacional, destruir los recursos naturales, las empresas públicas. En general no lo veo con iniciativa de crear, lo que no me parece muy razonable siendo un país con tanto recurso y tanto potencial para crear. Bien, cerramos con vos, Pedro, si te vamos a dar una responsabilidad mayor en este asunto, porque es, si tuvieras que un poco resumir, como joven, si tuvieras a los tres candidatos acá, Patricia, Milei y Massa, y le tuvieras que decir, los jóvenes, tal cosa, ¿cuál es el mensaje? Los jóvenes buscamos un proyecto de país, buscamos un lugar donde verdaderamente podamos construir y proyectar, no solamente a nivel económico, sino a nivel también cultural, social, de educación. Hoy realmente a mí me sorprende porque uno si quiere pensar una educación superior, muchas veces quizás dice, y mi futuro está especializarme en otro país. Entonces no es decir, bajamos la inflación en dígito y me puedo proyectar económicamente, sino que abarca toda una cuestión de
esperanza, quizá no estamos acostumbrados tanto a hablar en términos quizá que pueden ser más sentimentales, pero forma parte de la realidad de la gente, levantarse todos los días y decir, che, y esto, y hay que seguir tirándole para adelante, y en qué momento se acabar, en qué momento voy a ver la luz al final del túnel. Entonces, si yo tuviera que decirle algo a cada candidato, le diría, construyan entre todos, porque el que gobierne, sea Milei, sea Patricia, sea Sergio Massa, va a ser con una Cámara parlamentaria que no va a tener la mayoría, con una Cámara de Diputados que tampoco, y va a haber un pueblo por detrás que está esperando que le resuelvan los problemas y que verdaderamente digan, Argentina es el país que sueño, es el país que quiero, el país que me quiero quedar y que quiero para mis hijos también. Gracias por la participación de todos. No sé si estamos con la posibilidad de enviar el video. Sí, ¿no? Seguimos con el programa habitual porque no he estado midiendo los tiempos. Miren, hemos traído, porque ya suficientes jóvenes, digamos, muy interesante lo que ha pasado. Nosotros cuando éramos jóvenes nos impactó una cosa impresionante que pasaba allá en el año, creo que fue en el año 72 o 73, que fue, ¿se acuerdan la tragedia de los Andes? Cuando esos chicos de 18 20 años caen en los Andes y tienen que vivir 80 días y bueno, y comerse a ciertos cadáveres. Esto es una cosa muy, muy complicada. Yo sé que a varios de ustedes, igual que a mí, nos impactó de por vida leer eso y vivir esa experiencia. Vamos a traer unos minutos de Nando Parrado, que fue el líder que junto con Canesa caminaron para encontrar un poco de civilización, y luego hacemos un cierre con Carmen Álvarez. A ver. La vida te cambia en un minuto. Yo durante cierto tiempo estaba volando en un avión, contento con mis amigos, con mi familia, y de repente, 3 minutos después, estábamos sobreviviendo como animales en el medio de un glaciar a 4.500 metros de altura. Mi nombre es Nando Parrado, fui parte de la tragedia de los Andes, del milagro de los Andes, y me dediqué a vivir la segunda parte de mi única vida, ¿no? Allí, en ese viaje deportivo, a jugar al rugby en Santiago, perdí mi familia, perdí mi madre, mi hermana, perdí mis 2 mejores amigos, y cuando el destino atropella de esta forma no te avisa, no te deja prepararte. Y dentro del mismo contexto ahora la gente se acercó mucho a la muerte, ve muchas noticias, ve las cosas que pasan, millones de personas infectadas en el mundo, cientos de miles que han muerto en el mundo. Y bueno, hay que aceptar los cambios, adaptarse a los cambios, abrazar los cambios y desde cada posición tratar de hacer lo mejor para que esos cambios funcionen. Me encantaría dejar un mensaje para Crédito de la Casa. Hay que darse cuenta en qué situación está. Nosotros en los Andes nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, asumimos la situación. El capitán, Marcelo, minutos después del accidente ya estaba tomando decisiones de construir una pared con las maletas, con las valijas, con trozos del avión para impedir que el viento entre. Entonces, una decisión tan simple pero tan perfecta fue el primer eslabón en una cadena que nos permitió sobrevivir 2 meses y medio después. Si Marcelo no hubiera tomado esa decisión, tal vez nos hubiéramos muerto en la primera noche. Entonces, la valentía de vivir tu presente, de afrontar lo que estás haciendo, de entendiendo lo que estás haciendo, te va a permitir crear ese futuro. En el trabajo, en las relaciones, en la familia, en lo que sea. Que sean valientes de crear, de seguir creando su propio destino, con esperanza, pero con una esperanza distinta. Esa esperanza la tienen que crear ustedes, con su valentía, su actitud y la felicidad de estar trabajando en una empresa que les va a dar todas las facilidades de seguir adelante. Bueno, muy bien, muy interesante Nando Parrado, da para hablar mucho, le vamos a dedicar un programa entero porque un poco la resiliencia que hubo allí da una serie de mensajes. Pero Carmen, un mensaje final, tenemos pocos minutos. Yo quiero representar los jóvenes que están bajo la tutela de la CENAF, porque ellos también votan. Nosotros cuando nos metemos a ese submundo, que son chicos que algunos han tenido problemas con la justicia, pero otros es que sus padres no pudieron criarlos, los abandonaron y quedan ahí bajo ese gris que los dejamos de ver porque están o en alguna institución o en familias de acogimiento. Algunos les llaman chicos nómades, claro, porque tienen entre las revinculaciones que se hacen
de manera precaria y por lo menos no atendiendo exclusivamente la necesidad de los chicos. Entonces, a veces para darle la oportunidad a todos los parientes que quieran probar, el chico termina viviendo en su vida en distintas familias, lo que es un esfuerzo de adaptación enorme. Pero yo le digo, esos chicos también votan. Entonces, no nos olvidemos, porque cuando vamos a una residencia, tal vez le acariciamos la cabeza, pero nadie los está mirando, nadie les está respondiendo a su necesidad, así que como son muchos, yo quiero traerlos acá y que les demos voz. Bueno, muy bien. Y en mi caso, el último mensaje, ya con eso cerramos, es buen momento estos próximos 2 meses para hablar mucho de política, hablar con sus hijos, con los primos, entender un poco qué están queriendo decir, no entrarles en modo yo te voy a decir lo que en realidad pasó en este país porque vos no sabes nada, porque así no se trata la juventud, digamos. Si nos hubieran tratado a nosotros cuando éramos jóvenes así, lo hubiéramos sacado patadas, digamos. Así que un poco hay que tener mucho respeto y diálogo, pero es un buen momento para decir, che, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué este y no este? ¿Y por qué este de acá? Me parece que si nos tomamos ese trabajo de educación cívica, intrafamiliar, entre los amigos, en el club y demás, todos vamos a tener un poco más en claro cómo hay que votar, porque la votación del 22 de octubre es así que es una votación histórica que puede marcar un antes y un después, un ir para allá y un ir para allá, y me parece que no lo podemos tomar a la liviana. Así que diálogo intergeneracional es el consejo que damos aquí en Civilitas. ¿Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene? Sí, yo como política hago el mea culpa, pero les digo, estamos trabajando con mucha energía, con mucha fuerza de hace muchos años y tal vez no sea justo que nos metan a todos en la misma bolsa. Estamos todos en la misma bolsa, no se zafe, no se zafe. Nos vemos, ¿eh? Adiós.